Bajo Hugo Chávez, Venezuela se transformó en una dictadura, y China jugó un papel importante. Bienvenido a China sin censura. Soy Chris Chappell. Durante años, los observadores occidentales consideraron al socialismo venezolano como una alternativa al capitalismo estadounidense, un milagro económico. Algunos políticos estadounidenses, socialistas democráticos, también estaban enamorados de Venezuela. Bernie Sanders incluso dijo: en estos días el sueño americano es más probable que se haga realidad en América del Sur, en lugares como Venezuela. ¿Quién es ahora la República Bananera? Más tarde lo eliminó de su web, me pregunto por qué. Pero el milagro económico venezolano fue una mentira. Después de que el dictador socialista Hugo Chávez asumió el mando, gradualmente comenzó a transformar uno de los países más prósperos de América del Sur en una dictadura. Su sucesor, Nicolás Maduro, completó la transformación. Pero desde el principio China ha estado interfiriendo, con el fin de crear una coalición global de dictadores para desafiar la democracia global. Hay resistencia. Leopoldo López es un líder opositor venezolano y una de las voces más potentes que piden un frente democrático que se una contra la amenaza autoritaria. Hablamos con él desde España, donde vive en el exilio. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu audiencia. Hay muchos estadounidenses que creen que todos los problemas de Venezuela son causados por Estados Unidos y que Hugo Chávez fue un gran líder. ¿Qué le diría a esa gente? Bueno, eso simplemente no es cierto. La mayoría de los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos tienen muy claro que las dificultades, la crisis humanitaria, la desesperación económica, la inseguridad, la escasez de alimento, la falta de electricidad, de agua corriente, tienen un responsable: Nicolás Maduro. Entonces, es propaganda del régimen tratar de presentar a Estados Unidos y las sanciones como la fuente de los problemas para el pueblo venezolano. Y eso no es cierto. Pero tampoco es cierto que el pueblo venezolano piense así. ¿Cuándo se volvió más autoritaria Venezuela? ¿Sucedió rápidamente o fue un proceso lento? Bueno, hubo cosas que pasaron muy rápido, pero la consolidación de la dictadura tomó algo de tiempo. Permítame explicarme. Cuando Hugo Chávez fue elegido en 1998, promovió lo que se llamó una asamblea constituyente. Y dentro del primer año de su presidencia, cambió la constitución. Y también cambió a todos los integrantes de todo el conjunto de las instituciones de la República del Estado de Venezuela. Así que en un año tenía una nueva constitución, una nueva Corte Suprema, una nueva Junta Electoral, un nuevo fiscal general, un nuevo defensor del pueblo. Todos eran personas políticamente alineadas y leales a Hugo Chávez. Entonces, ese fue el comienzo. Y luego, a lo largo de los años, comenzamos a ver cómo se estaban quitando las libertades a diferentes sectores hasta que nos dimos cuenta claramente de que Venezuela se había convertido en una dictadura. Quizás tomó demasiado tiempo. Pasaron al menos 13 años hasta que nosotros, la mayoría de los venezolanos, asumimos que lo que estaba pasando en nuestro país era claramente una dictadura. ¿Qué le pasaría a usted si intentara volver a Venezuela? Bueno, Maduro ya pidió que me extraditasen. Ahora estoy en España y han pedido otra extradición para llevarme de regreso a la cárcel. Yo me presenté voluntariamente después de que saliera una orden de arresto en febrero de 2014. Pasé 7 años sin libertad, de los cuales 4 años en prisión militar. Luego estuve en arresto domiciliario, luego de vuelta de prisión militar, luego volví a arresto domiciliario y luego estuve 1 año y medio en la Embajada de España. Me condenaron a 14 años de prisión por promover protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué me pasaría? O iría a la cárcel o me matarían, como ha dicho Maduro.
Usted ha dicho que el problema con Venezuela es un problema global. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, mucha gente se pregunta por qué Maduro sigue en el poder. Y podría haber diferentes respuestas a esa pregunta. Sin embargo, creo que la principal razón por la que Maduro sigue en el poder es porque recibe el apoyo de países poderosos, que lo están apoyando de diferentes formas. Estos países son China, Rusia, Turquía, Irán y en nuestro caso Cuba. Todos apoyan a Maduro a través de diferentes mecanismos. Lo apoyan con el suministro de equipo militar, apoyo con personal militar, con inteligencia, con financiamiento, con lavado de dinero, con la extracción y comercio de oro ilegal, con contratos petroleros, con apoyo diplomático a todos los niveles, desde el nivel nacional, desde el Consejo de Seguridad en la ONU, hasta todos los foros multilaterales e internacionales y, en mi opinión, esa es la razón principal por la que todavía está en el poder. Nosotros, los sectores democráticos, hemos recibido apoyo político, apoyo diplomático, pero de ninguna manera es equivalente al tipo de apoyo que el régimen está recibiendo de estos países poderosos que están expandiendo el autoritarismo, no solo en Venezuela, sino en muchos otros países de los 5 continentes. ¿Cuál es el interés de China en Venezuela? Bueno, el interés de China empezó siendo un interés comercial, un interés por otorgar préstamos al régimen de Chávez y luego al régimen de Maduro. Luego se interesaron en infraestructura y pusieron el foco en las exportaciones hacia Venezuela. También crearon un fondo de miles y miles de millones de dólares que se renovó cada 2 años, con el fin de asegurar las importaciones de Venezuela a China. El interés geopolítico de China está muy claro. Es lo mismo que está haciendo en África y en otros países y lugares en Latinoamérica. Pretenden tener una fuerte presencia económica de manera que estos países estén controlados financieramente por los intereses de China. Entonces, los préstamos y las relaciones económicas acaban convirtiéndose en una relación de dependencia entre Venezuela y China, como ha sucedido con muchos países africanos y con muchos países en Latinoamérica. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando Maduro está respaldado por un país poderoso como China? Bueno, lo primero es que las potencias del mundo libre necesitan abrir los ojos. Creo que no está claro para los responsables políticos, para los gobiernos, para la opinión pública en general, que nos enfrentamos a una amenaza global. Y estamos enfrentándonos. Y esto no es una exageración. Y puedo decirlo desde la primera trinchera de lucha contra la dictadura. Puedo decir lo importante que es para la estabilidad de esta dictadura el apoyo de estos otros países, abriendo así los ojos al hecho de que hay autoritarismo en ascenso, que hay una actividad y estrategia de expansión de todos estos países que están trabajando en red y que no se detendrán. Entonces, creo que lo más importante es darse cuenta que hay un problema, que hay una amenaza, que hay una expansión que se está impulsando. Y en segundo lugar, por supuesto, apoyar los movimientos de libertad y democracia en los países que hoy se enfrentan a las penurias de vivir bajo dictaduras. Entonces, ¿cómo cree que los activistas y líderes democráticos deberían responder de forma específica al auge del autoritarismo en el mundo? No, por supuesto, tiene que haber una voz común, pero muy plural, muy diferente, muy diversa en las reivindicaciones de la libertad. Entiendo que la libertad de hoy no es el mismo concepto que teníamos hace 25 años, después de la caída del muro de Berlín, y todo el entusiasmo que había en el mundo entero por la democracia y la economía de mercado, la expansión de las libertades y el respeto por los derechos humanos. Ese ya no es el caso. La realidad es que hoy hay una gran parte de la población que vive bajo regímenes autoritarios, hay más dictaduras, hay menos democracias. Y lamentablemente las democracias están atravesando una crisis a ojos de la opinión pública. Muchas personas en Europa, en América del Norte, no confían en su propio sistema democrático
Y eso ha creado una situación en la que muchas personas cuestionan la necesidad de seguir la expansión de la democracia y la libertad en todo el mundo. Yo creo, por el contrario, que hoy más que nunca debe haber un consenso en la opinión pública, en los parlamentos, en los gobiernos, ONGs, medios de comunicación y sectores económicos para promover la democracia y la libertad. Y en la punta de lanza de esta iniciativa necesitamos sumar activistas, líderes, mujeres y hombres de todos los diferentes sectores que promuevan la lucha contra las dictaduras y defiendan la idea de libertad para instaurar mecanismos de coordinación y comunicación con el fin de hacer retroceder esta ola de autoritarismo que está creciendo en todo el mundo. Entonces, ¿cómo cree que una futura Venezuela democrática debería relacionarse con China? Bueno, yo creo que hay que hacerlo con respeto, teniendo en cuenta que puede haber relaciones económicas legítimas, pero pueden haber otras que no estén tan claras. Por tanto, creo que debemos dejar muy claro que somos demócratas, que creemos en el Estado de Derecho y que cualquier acuerdo que se haya contraído legalmente debe ser reconocido. Creo que China podría ser parte de la solución si respeta el hecho que queremos ser, porque históricamente lo hemos sido, un país independiente, democrático y libre. Lo que no estamos dispuestos a apoyar son relaciones económicas que fuercen un modelo donde se socava el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el respeto a las libertades. Entonces, creo que podría haber una relación si se respeta el hecho de que Venezuela ha sido y debe ser un país democrático y libre. Yo también pienso que no es cierto que vivir bajo un régimen autoritario y no una democracia sea bueno o deseable para ninguna nación. Creo en la democracia, creo que es el mejor sistema para todos los países del mundo. Sin embargo, existe un gran desafío y es que las democracias deben cumplir. No es suficiente con creer en las democracias teóricamente, no es suficiente apoyar los valores de la democracia. Necesitamos tener democracias que brinden bienestar, prosperidad, oportunidades y que tengan la capacidad de sacar a millones de personas de la miseria y puedan disminuir la pobreza y las desigualdades en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Agradezco la oportunidad y agradezco la atención de su audiencia. Muchas gracias. Y gracias de nuevo por vernos. Una vez más, soy Chris Chappell. Nos vemos a la próxima.